gracias a Eugenio y a Fran. Después de la mesa inaugural vamos a empezar ya con la jornada. Como habéis visto en el programa, la primera parte es la exposición técnica. El resumen por parte del redactor del módulo 2, estandarización, que es el itinerario, norma ISO 19650 y el uso de los sistemas de clasificación. Los 8 ponentes, aquí tenemos a Sergio, están redactando, aparte de los contenidos para el curso, esos contenidos formarán parte de un capítulo de una guía y será la continuación de esa guía que os hemos obsequiado hoy, que fue la del programa de formación de hace un par de años. ¿De acuerdo? Entonces, cuando terminen todos los módulos, estará disponible tanto en abierto, en PDF para descargarla, como a todos los que habéis asistido, que os haremos llegar una copia en edición papel y esperamos que la disfrutéis. Voy a presentar al primer ponente, Sergio Muñoz Gómez. Hoy será nuestro ponente principal y autor de ese módulo 2 de nuestro programa de formación. Es ingeniero de telecomunicaciones y cofundador de Laurentia Technologies, una empresa especializada en servicios tecnológicos de consultoría, I+D, en nanomateriales sostenibles y nuevas tecnologías. También ostenta la presidencia desde el año 2021 de Building Smart en España. Muchísimas gracias, Sergio. Como siempre, poder contar contigo y va a ser un placer escucharte hoy en tu exposición del módulo 2. Muchas gracias, Alicia. ¿Se oye? ¿Esto se oye? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días. Lo primero, agradecer al colegio que haya contado conmigo para ya no solo para presentaros o contaros, ¿no?, en qué consiste el módulo 2, sino para la redacción y preparación de la misma. Gracias a Rafa, que lo veo por allí, a Carlos, por haber contado conmigo. Bueno, antes casi de empezar, lo primero que quería decir es que gracias por venir, porque yo veo la palabra ISO y me suena a rollo, ¿vale? O sea, que tiene mucho mérito que hayáis visto la palabra ISO y hayáis decidido, oye, pues igual es interesante, ¿vale? Porque sé que suena un poco... Suena a papeles y a burocracia, ¿eh? Yo sé que suena un poco regulín, ¿vale? Así que voy a intentar que contároslo, que no suene todo lo regulín que a priori puede parecer, ¿vale? Y dicho eso, y antes también de empezar, comentar una cosa. No me alegra mucho cuando Eugenio comentaba que se está introduciendo BIM dentro de los contenidos de asignaturas existentes, que al final yo creo que es la forma adecuada. Al final no tenemos que ver esto como un extra, sino esto es lo que nos va a mejorar lo que ya hacemos, ¿vale? Con lo cual es lógico que simplemente pues cambiamos la forma de hacer las cosas en las asignaturas que ya tenemos. ¿Y por qué creo que esto es importante? Bueno, yo creo que hay que tener 2 factores en cuenta que para mí son bastante significativos, ¿no?, y que están vinculados con el mercado. El primero es la tendencia de la demanda de requisitos BIM por parte de licitación pública, ¿vale? Hablo del sector en general, pero porque tengo datos de licitación pública. En Building Smart Spain tenemos un observatorio de licitaciones públicas con requisitos BIM. La licitación pública principalmente es infraestructura, ¿vale? No sé si en un 80%, pero o más, ¿vale? Su mayor peso es infraestructura, ¿vale? En 2021... creo que fueron alrededor de 1.000 millones de euros las licitaciones públicas en España con requisitos BIM. En 2022 fueron 3.000 millones de euros, ¿vale? O sea, en un año se multiplicó por 3, ¿vale? Este año no se va a multiplicar por 3, ¿vale? Pero la tendencia de crecimiento se seguirá manteniendo. Yo creo que ese es un dato que creo que es bastante interesante, que pensemos que cuando vayamos a hacer proyectos de infraestructuras cuyo cliente es público, en el 99%, pues es muy probable que incluya requisitos BIM. Incluso es probable que a corto o medio plazo incluya requisitos relacionados con la ISO 19650, con lo cual, pues igual es útil, ¿vale?, lo que os pueda contar. Y el segundo dato que os quería decir es que yo a veces me tomo la molestia de ir a LinkedIn, a la búsqueda de empleos, y poner la palabra BIM y darle a buscar, ¿vale? Y me salen tropecientos, no sé cuántos, ¿vale? Normalmente me salían, hasta hace unos meses, me salían 150, 200. Hace unas semanas me salían 2.000,
¿vale? Es decir, en España me salía que había 2.000 ofertas de empleo en el sector construcción que requerían conocimientos de BIM. No quiero decir que pidieran un BIM manager. Algunas piden un BIM manager, otras un modelador BIM y otras simplemente un ingeniero de caminos que tenga conocimientos de BIM o un arquitecto que tenga conocimientos de BIM, ¿vale? Creo que está bastante claro y esto pues luego lo pueden contar, pues lo puede contar Nacho desde Robert, lo pueden contar a lo mejor desde las ingenierías, en la gente que ellos están buscando en sus ofertas de empleo, que están pidiendo desde el punto de vista de conocimientos técnicos. Les va a salir que conocimientos de la metodología, uso de herramientas, colaboración, ciertas cosas relacionadas con BIM cada vez es más un requisito o es un plus o lo que queráis por parte de las ingenierías, de las constructoras, que, bueno, pues claro, que lo que quieren es el full equip de todo lo que contraten y que saben que en muchos casos, pues a lo mejor de la escuela no salen con todos los conocimientos que deberían y quieren que se formen con másters, con posgrados, con cursos, ¿no?, externos. Y de ahí la importancia precisamente de que en la enseñanza universitaria, pues la gente cada vez salga más preparada a la que demanda el sector. Y si el sector está pidiendo que tengan formación relacionada con la metodología BIM, creo que lo ideal no es que al acabar la carrera tengan que hacer un posgrado sobre BIM, que está bien, yo creo que durante un periodo de tiempo, pero que lo ideal es que salgan ya de la carrera con unos conocimientos mínimos para poder entrar en el mercado laboral, ¿vale? Y dicho esto, que no creo que venía bien, ¿no?, y a colación un poco de lo anterior, vengo ahora a contaros, ¿vale?, el módulo 2, ¿vale? ¿Qué es el módulo? Bueno, Alicia ya ha contado un poco la estructura de formación que ha montado el colegio, que la verdad creo que es súper práctica, súper interesante, súper adaptativa además, en función de en qué tipo de organización trabajo, en función de mi nivel de madurez, ¿vale? En este caso, este módulo, que es un poco transversal, ¿vale? Es un módulo relativamente teórico, ¿vale? Porque no es de manejar herramientas, ¿no?, podríamos decir, pero sí que está bastante vinculado a los procesos con los que vamos a desarrollar nuestros proyectos, ¿vale? Yo creo que esto es bastante importante, porque hasta que apareció la ISO 19650, los proyectos en BIM se hacían un poco de forma desordenada, ¿vale? Es decir, no estaba del todo claro qué tenía que hacer cada cual, ¿vale? Habría cosas que estaban muy claro que tenía que hacer cada cual, ¿no? Pues el proyecto en BIM lo tendrá que hacer el contratista y me lo tendrá que entregar, ¿no? Y el cliente lo tendrá que recibir. Pero hay muchas cosas que están como en medio, que no estaba del todo claro quién tenía que hacerlas, ¿vale? Y la ISO 19650 ha venido precisamente a ordenar eso, ¿no?, y a clarificar y a definir muy bien quién es responsable de hacer cada cosa, ¿vale? Y esto creo que es bastante importante, y esto yo creo que ha venido muy bien principalmente a las ingenierías y a las constructoras, porque muchas cosas que antes caían en su saco realmente no son responsabilidad suya, ¿vale? Realmente el que tiene que decidir qué es lo que quiere es el cliente, es el promotor, ¿no? Y el contratista pues podrá dar su opinión, podrá aportar, podrá enriquecer, ¿no? Pero sí que es verdad que la ISO 19750 clarifica bastante qué tiene que hacer cada cual y pone, creo que, bastante peso en lo que tiene que hacer el cliente, ¿vale? Que el cliente no vale con que diga quiero BIM, ¿vale? Porque eso no vale para nada. Tiene que decir exactamente para qué quiere BIM y qué tipo de BIM quiere. Porque si una cosa ya tenemos clara es que hacer modelos puede servir para muchas cosas, pero también puede servir para nada si no están bien hechos o no se utilizan de la forma que uno pretendía. Vale, dicho esto, lo que os decía, cuando se utiliza BIM en un proyecto, fundamental, conocer las responsabilidades que tiene cada cual. ¿Relacionadas con qué? Relacionadas con el BIM, es decir, aquí no estamos cambiando, no sé, la LOE, ¿no? La LOE pues ya marca lo que marca la ley y lo que tiene que entregarse y las responsabilidades, digamos, constructivas, ¿vale?, de la ley, pero ¿qué pasa con la producción, gestión y entrega de la información? ¿Vale? Cuando hablamos de la información, luego lo veremos, no hablamos solo de modelos, hablamos de toda la información que se produce en un proyecto. Pues esto es lo que nos regula
la serie de normas ISO 19650. ¿Vale? Entonces, los objetivos que tiene el módulo, por si a alguno de vosotros pues, le interesa, ¿no? Hacerlo, es, por un lado, saber cada agente qué responsabilidades son las que tiene, cuando en un proyecto se utiliza BIM, la importancia que tiene el tener las cosas escritas en un plan de ejecución BIM, la importancia que tiene el desarrollar un documento acordado entre todas las partes que regula cómo se va a producir la información, con qué medios, quién va a participar, quién es responsable de cada cosa, cuándo se van a entregar las cosas. Entender la importancia que tiene que para que el BIM funcione tiene que haber una buena definición de requisitos de información desde el principio para que luego los que desarrollan esa información lo hagan de forma adecuada. Y finalmente hemos introducido también un aspecto que creo que es bastante importante y bastante útil relacionado con los sistemas de clasificación. ¿Vale? Al final estamos hablando que estamos generando unos modelos de información con muchísima información, donde la información tiene que estar organizada, tiene que estar estructurada, porque si no, deja de ser muy útil o ya te complica la vida para hacer consultas, para buscar cosas, para vincular con partidas de obra, ¿vale? Por ejemplo. En este caso, los sistemas de clasificación son una herramienta muy potente para hacerlo, ¿vale? Por diferentes criterios. Y por eso pues, hemos introducido un tema, digamos, específico sobre sistemas de clasificación. Vale, muy rápido, esto para que lo sepáis o por si alguien lo plantea hacer. En el caso del curso, pues hay una serie de temas con un conjunto de vídeos que están preparados. La evaluación pues tiene un test, tiene unos ejercicios lo más prácticos posibles, dentro que esto es un aspecto bastante teórico, pero bueno, al que hace el curso por lo menos le hace tener que trabajar, ¿vale? Un poco. Y dicho esto, empiezo ya, pues bueno, a haceros un resumen, ¿vale? del curso. ¿Hasta qué hora tengo? Sí, ya ¿Hasta qué hora pone ahí? ¿A qué hora es el café? ¿A qué hora tendréis hambre? 11 menos 4, una hora, venga, tengo una hora. Podéis aguantar, ¿no? Una hora, vamos. Vale, lo primero, que tengamos claro qué es, ¿no? Esto de la ISO 19650 y a quién afecta y de qué modo, ¿vale? Entonces, la ISO 19650, digo que es una serie de normas porque no es una norma sola, son un conjunto de normas, ¿vale? En concreto, son 6. ¿Vale? La norma 1, la parte 1 de la norma, que se llama conceptos, al final establece pues, una serie de definiciones que se aplican en cada una de las partes. ¿Vale? Ahora, luego veremos algunas de las definiciones, las principales, ¿vale? Que son cosas que a lo mejor no es que se las hayan inventado tampoco, sino que a lo mejor pues cada uno pues llamábamos de una manera o entendíamos de una forma y un poco lo que ha intentado es ordenarlas. A partir de ahí tiene una parte 2 que regula los procesos de gestión, producción, entrega de la información en las fases de un proyecto de diseño y de construcción, ¿vale? De diseño y obra. Todo lo relacionado con fase de diseño, o lo que llamamos fase de proyecto muchas veces, y fase de obra está regulado en la parte 2. ¿Qué pasa cuando llegamos a la fase de operación, donde en teoría deberíamos también tener un modelo de información de mi activo, el cual, si yo hago una rehabilitación, si hago algún tipo de intervención, debería actualizar también? Pues eso está regulado en la parte 3, donde también nos definen cuáles son las actividades que hay que desarrollar cuando voy a aplicar BIM en fase de operación. La parte 4, intercambio de información, que está publicada a nivel internacional, pero en España creo que lo estará en semanitas, en muy poco tiempo. Intercambio de información trata de forma muy específica los procesos de intercambio y entrega de información, ¿vale? Que se tratan tanto en esta fase como en esta. Parte 5, ¿vale? Seguridad de la información. Seguridad de la información es un aspecto que en general parece que nos da bastante igual, pero que si lo pensamos es bastante importante, ¿vale? Estamos diciendo que vamos a trabajar colaborativamente, vamos a trabajar en la nube, donde un montón de empresas van a tener acceso a la información y o controlamos quién puede acceder a la información y de qué forma, o la información, pues quien quiera la puede alterar, la puede modificar o se la puede llevar para reutilizarla para otros usos. Eso es lo de menos. Imaginaos un proyecto del aeropuerto, pues que el modelo de todas las instalaciones o de todos los aspectos, ¿no?, críticos a lo mejor de ese aeropuerto, pues caigan en malas manos para un mal uso, ¿no? Con lo cual,
seguridad de la información es un aspecto bastante importante, ¿vale? Y hay una última parte vinculada con seguridad y salud que aún está en fase de desarrollo, ¿vale? Con lo cual, esta está prevista, pero se está trabajando en ella y aún no está publicada. Vale. Bueno, como os decía, la ISO 19650 define una serie de cosas porque quizás era conveniente establecer o ponernos de acuerdo en cómo llamábamos a ciertas cosas, ¿vale? La primera cosa que define es que es BIM, ¿vale? Que esto es una chorrada, pero que al final pues cada uno teníamos una percepción muy parecida, pero un poco diferente, ¿vale? Y la ISO 19650 refleja muy bien que BIM es el uso de una, lo llama representación digital, compartida, importante ese adjetivo de compartida, porque quiere decir que se va a desarrollar de forma colaborativa, que va a acceder mucha gente a la información. Esa representación digital, maqueta digital, como lo queramos llamar, lo llama modelo de información de un activo construido. Un activo construido me da igual que sea de edificación o de ingeniería, de obra civil, me da igual que sea grande o pequeño. Y una cosa que para mí es lo más importante es que deja muy claro que BIM en sí no es un objetivo. El objetivo sigue siendo hacer activos físicos, activos reales. El objetivo de usar BIM no es hacer BIM ni generar modelos. El objetivo es construir una carretera, hacer un puente, construir un edificio. Lo que sí que es verdad es que BIM me va a ayudar, este modelo de información, esta maqueta digital, me va a ayudar a tomar decisiones en cada una de las fases para hacer mejor mi activo construido, mi activo real, ¿vale? Con lo cual BIM es un medio y eso me lo deja bastante claro. También es importante, igual que vemos ahí flechitas hacia arriba de esa maqueta, esa preconstrucción, podríamos decir digital, me ayuda a tomar decisiones en lo que pasa en el mundo físico, en el mundo real. También es importante que cuando yo tomo decisiones en el mundo físico, en el mundo real, diferentes a lo que yo tengo en mi maqueta digital, que yo las refleje y las actualice. O sea, todos sabemos que los proyectos, los as-built se parecen mucho a los proyectos de ejecución, los cuales a su vez se parecen mucho a los proyectos básicos, los cuales a su vez se parecen no demasiado con lo que realmente se ha construido, ¿vale? Entonces, BIM nos recuerda la importancia que tiene el que todas esas decisiones que se toman en fase de proyecto y en fase de obra que suponen cambios, los reflejemos, nos preocupemos de actualizar ese modelo de información, porque así realmente luego tendremos información veraz para seguir tomando decisiones, sobre todo pensando en fase de operación y mantenimiento. Y dicho eso, otra cosa que creo que es importante, que deja bastante clara la ISO 19650, es que cuando habla de modelo de información, normalmente esto lo representamos con un modelo 3D, ¿vale? Pero esto no va de modelos 3D, esto va de una base de datos de información, ¿vale? El modelo de información es toda la información que se genera en el proyecto. Y ahí estamos hablando de planos, estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de informes, de las memorias, de los anejos. Todo eso es el modelo de información. También los modelos BIM o los modelos 3D, ¿vale? Pero todo eso es un conjunto, es el modelo de información. Con lo cual la ISO sí que dice, 19650 sí que dice, oye, que esto es para toda la información que tú produces. Esto no es solo para los modelos, ¿vale? Aunque haya muchas cosas específicas de cómo tienen que ser los modelos. Vale, otra de las cosas o de los aspectos importantes que define en relación a ese modelo de información es que tengamos claro que tiene que ser una respuesta. Es decir, tenemos a alguien, el cliente, que tiene que decir qué es lo que necesita, sus necesidades, y como respuesta, los contratistas, las ingenierías, ¿no? Quien le haga el proyecto, quien ejecute la obra, le va a entregar una información que llamamos modelo de información, ¿vale? Luego hablaremos de ese entorno común de datos. Vale. Siguiente aspecto, hemos dicho, vamos a ver qué es la ISO 19650 y vamos a ver también a quién afecta, ¿vale? El a quién afecta, bueno, os hago spoiler, a todos, ¿vale? Afecta a todos, ¿vale? Pero yo creo que una cosa que ha hecho muy bien la ISO es clasificar a los distintos agentes de una forma bastante sencilla, ¿vale? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues vemos un poco de arriba hacia abajo. Lo que llama adjudicadores, al final es el promotor, ¿vale? El cliente, el propietario del activo, el que inicia, ¿vale? El proyecto, el que lo promueve, el que pone el dinero, ¿vale? Y lo llama adjudicador.
En inglés lo llama Appointing Party. Lo digo porque una de las cosas buenas que tiene la ISO 19650 es que está publicada en muchísimos países, con lo cual, si vamos a hacer un proyecto en otro país, pues posiblemente se apliquen los mismos principios, ¿vale? Bueno, adjudicador. ¿Quién es el que recibe el encargo? ¿Vale? ¿Quién gana la licitación, si es una licitación pública o privada y hace el encargo? Un encargo para o fase de diseño o fase de obra, ¿vale? Lo llama de forma genérica adjudicatario principal. Ahí quién tendremos, pues podemos tener una ingeniería, un estudio de arquitectura, una constructora, bueno, pues el perfil de empresa que desarrolla un encargo para el cliente. ¿Y todos los demás? Bueno, pues todos los demás son adjudicatarios, porque son los que el adjudicatario principal necesita para cubrir aspectos que él no llega, ¿vale? Pues él no llega, es una constructora, pero los muros cortina no los pone él, sino que busca a un subcontratista, especialista en muros cortina, pues perfecto, ¿vale? Pues ese sería un adjudicatario. Con lo cual, todos los agentes que participan en el proyecto caen o en adjudicador, o en adjudicatario principal, o en adjudicatarios. ¿Y cuál es un poco la relación entre ellos? Bueno, pues es muy sencilla también. De arriba hacia abajo se van definiendo requisitos de información. El que más define es el adjudicador. Pero eso no quita que luego incluso el contratista o el arquitecto añadan requisitos de información que para ellos sean importantes. Y de abajo hacia arriba, ¿cómo se responde? Bueno, pues con entregables de información. Se responderá pues, con los modelos, se responderá con los planos, se responderá con presupuestos. Vale, este esquema súper sencillo, si nos lo llevamos a un proyecto convencional, ¿qué podríamos tener? Bueno, pues podríamos tener un promotor, ¿vale?, que para la fase de diseño tiene un adjudicatario principal que sea un estudio de arquitectura, el cual a su vez tiene un adjudicatario que hace un cálculo de estructuras, otro que hace diseño de instalaciones y otro que hace la geotécnica. Pero por otro lado tiene otro adjudicatario principal luego para fase de obra, el cual tiene un subcontratista que hace el muro cortina y otro que es el instalador eléctrico. Lo mismo para el project management, pues tiene otro adjudicatario principal con su adjudicatario. Lo mismo para operación y mantenimiento, pues tendrá un gestor del activo, un facility manager, que a su vez tendrá alguien que mantiene los equipos de climatización, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, para cada uno de los contratos, podríamos decir, durante todo el ciclo de vida de ese activo, se nos replica, ¿vale?, el mismo modelo. Vale. Siguiente aspecto importante, y esto es un poco lo que nos va a servir de hilo argumental para toda la ISO 19650. Hemos dicho que la ISO me define qué tiene que hacer cada cual. ¿Y qué cosas son las que tiene que hacer cada cual? Bueno, pues lo que hace es definir actividades. ¿Cuáles son las actividades que tiene que hacer cada uno de los agentes, de esos agentes que hemos visto antes, adjudicador, adjudicatario principal y adjudicatario, qué actividades tienen que hacer? Y no solo qué actividades tienen que hacer, sino cuál debe ser el fruto de cada una de esas actividades. Y el esquema también creo que es bastante lógico y bastante entendible. Es un esquema de 8 actividades, donde se empieza por hacer una evaluación de necesidades. Yo adjudicador, yo cliente, yo promotor, que quiero hacer una carretera, ¿qué es lo que necesito? Pues yo evalúo necesidades. A partir de ahí, una vez tengo claro qué es lo que necesito, pido ofertas. Le pregunto al sector, el sector me responde con sus propuestas de cómo va a ejecutar el proyecto o cómo cree que debería ejecutarse el proyecto, su oferta económica, con qué medios ejecutaría el proyecto. Yo me las estudio todas, reviso la parte técnica, la parte económica con los pesos que yo considere y adjudico. De todos los que han hecho ofertas, uno gana y ese que gana ya se convierte en el adjudicatario principal de ese proyecto, moviliza sus recursos, los suyos y los de los adjudicatarios que tiene por debajo, se pone a producir, ya llegamos al trabajo de verdad, se pone a producir y me hace una entrega. Y ya está. Vale. Esas actividades, que eran estas de aquí, las que veíamos antes, a su vez están divididas en un montón de subactividades, ¿vale? Eso en el curso también un poco se explica. Es decir, cuando digo evaluación de necesidades, tengo que hacer muchas cosas como cliente. Tengo que definir los hitos de entrega. Tengo que designar
quiénes van a ser dentro de mi organización como promotor, quién va a ser los que gestionan la información. Tengo que definir qué entorno común de datos se va a utilizar. Tengo que definir si se van a utilizar unas normas de información, los procesos de control de calidad. O sea, hay que muchas cositas dentro de esa evaluación de necesidades. Hay muchas cosas dentro de adjudicación. Hay muchas, ¿vale? Cada actividad tiene un montón de subactividades. Y cada subactividad, pues, tiene una responsable, un agente responsable de hacerlo y tiene un resultado, ¿vale? Esperado, ¿vale? Entonces aquí un poco pues, se resumen cuáles son los resultados esperados y quién participa más en cada tipo de actividad. Como veis, en las dos primeras actividades, ahí no han entrado, solo está el cliente, solo está el promotor, pero luego a partir de aquí, ¿vale? Ya participan, ¿no? El adjudicatario principal y los adjudicatarios. Vale. Beneficios que tiene utilizar la ISO 19650, ¿vale? Vamos a diferenciar. Me voy al caso de los adjudicadores, ¿vale? En este caso, le va a ayudar mucho a definir los requisitos de información, porque le indica muy bien en todas esas actividades, subactividades, qué cosas tiene que definir, ¿vale? Luego, también es verdad que normalizar cómo define los requisitos de información lo va a entender mucho mejor el mercado, lo van a entender quienes hagan ofertas. Y eso le va a ayudar, posiblemente, a recibir más propuestas en fase de licitación. Vale, me voy ahora a los adjudicatarios principales. ¿En qué les viene bien implementar la ISO 19650? Bueno, por un lado, en que le va a dejar muy claro qué cosas tiene que hacer y cuáles no, ¿vale? Cuáles son responsabilidad del cliente. Además, le va a ayudar con la colaboración con los otros agentes que participen en el proyecto, porque al final son muchas las empresas que participan en el proyecto. Y otro aspecto que creo que también pues es interesante, al final, es el de ventana de oportunidad y va muy relacionado a lo que os decía antes, ¿no? Si el mercado está demandando que la gente esté formada con BIM, si el mercado en los pliegos está introduciendo requisitos BIM, pues parece que tengo que ir por ahí. Pues ahora mismo, cada vez son más los clientes que en cierto modo demandan que se utilice en los proyectos, ya no es solo que se haga BIM, sino que se haga BIM con unos determinados estándares de calidad, que serían los de la ISO 19650. Por lo cual, cada vez más los clientes exigen que ya no solo quiero que me hagas BIM, sino que quiero que me lo hagas de esta forma. Vale, ¿qué supone implantar la ISO 19650, ¿vale? En una organización? Bueno, creo que lo decía al principio, cuando en la definición se hablaba de activo construido de forma súper general, es porque, de verdad, esto se puede hacer para cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo... Y ahí entra en ya no solo cualquier tipología, sino tamaño o nivel de complejidad, ¿vale? Con lo cual no pensemos que esto es solo para proyectos grandes, sino que incluso lo cierto es que es recomendable que empecemos por proyectos pequeños, por proyectos sencillos, donde las actividades que tengo que desarrollar pues sean, bueno, casi seguro que consiga, ¿no? que alcance el éxito, ¿vale? Lo que sí que es importante es tener procesos, ¿vale? Al final la ISO 19650 me dice cómo tienen que ser mis procesos, pero yo tengo que tener procesos ya definidos de cómo hago las cosas y aquí, pues simplemente, si ya tengo procesos, pues será adaptar mis procesos. Si no tengo procesos, me tengo que olvidar de la ISO y lo que tengo que hacer es primero definir procesos y después adaptarlos, ¿vale? ¿Tengo que tener en cuenta todas las actividades que dice la ISO? No, solo las propias de mi tipo de organización. Si yo, me vuelvo un poco para atrás, si yo soy una constructora, pues no tengo que preocuparme de esa parte de arriba, que es del promotor, tengo que preocupar de esta parte. Entonces tengo que preocuparme de los procesos relacionados con esta parte, adaptarlos a la ISO 19650. Y lo mismo si soy promotor, me tengo que preocupar de la parte de arriba. Vale, lo que os decía, la recomendación que se hace es que si yo quiero empezar a implantar la ISO 19650, pues que empiece por pequeños, no muy complejos, ¿vale? Acotados, donde además el resto de empresas que participan, pues cuanto más no sean demasiadas, mejor. Cuando tengamos un terreno de juego, digamos, lo más conocido posible, ¿no? Y luego, bueno, pues luego no sé, Nacho, ¿no?, cuánto contará de Robert, pero bueno, podrá contar su experiencia
de implantación de la ISO 19650. Y ya lo último, ¿no?, de este tema, otro valor añadido. Una de las cosas que suele ocurrir con las normas ISO y cuando se implantan es que luego puede venir un tercero para decir, sí que es verdad, este señor la tiene implantada, no es que lo diga él, sino que lo digo yo, ¿vale? Y esto es la certificación, ¿vale? Pues como ha pasado con la ISO 9001 o con otro tipo de normas, con la ISO 19650 ya hay muchas entidades de certificación, aquí he puesto 4, pero creo que por lo menos hay 2 o 3 más, ¿vale?, en España, que certifican si una empresa tiene implantada la ISO 19650. Esto ahora mismo está empezando a ser al menos valorado de forma positiva en algunas licitaciones públicas y posiblemente vaya más. Con lo cual, pues yo tendría eso un poco en mente, ¿no?, de que estratégicamente incluso me puede venir bien en un momento dado ya no solo implantar, sino certificar. Vale, a modo de conclusiones, ¿no?, de esta primera parte, hemos visto que la ISO 19650 define pues todos los procesos, y ahora veremos exactamente esos procesos cuáles son, relacionados con la gestión, producción, uso de la información, que me da igual el tipo del proyecto donde lo aplique, que lo importante es que me define qué tiene que hacer cada tipo de agente y que su implantación y certificación pues pueden ser una ventana de oportunidad. ¿Vale? Vale. Dicho eso, volviendo al esquema este que teníamos de aquí, pues vamos a intentar repasar cada una de estas, a ver cómo voy, vale, de estas actividades, ¿vale?, o por lo menos los aspectos más importantes de cada una de estas actividades. Y hemos dicho que empezábamos por la evaluación de necesidades, ¿vale? Esto compete a quién, al adjudicador, ¿vale? Es decir, el promotor es el que tendrá que liderar la evaluación de necesidades. Pero también es verdad, y esto la ISO lo deja también bien claro, que en cualquier momento cualquier agente puede buscarse un tercero que le ayude. Y esto es algo que pasa mucho ahora mismo con los clientes. Hay mucho cliente que quiere, porque cree que es mejor para el proyecto, que se aplique la metodología BIM, pero que quizás no tenga los conocimientos necesarios. Y se busca una asistencia técnica que le ayuda o le apoya durante todo el proyecto en las diferentes responsabilidades que tiene, como por ejemplo en las de evaluación de necesidades. ¿Qué tiene que hacer el adjudicador en la evaluación de necesidades? Pues simplemente hacerse una serie de preguntas y responderlas, ¿vale? ¿Yo por qué quiero BIM? ¿Vale? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Para qué quiero que se utilice BIM en mi proyecto? Y eso me determinará cuáles son los usos BIM, qué tipos de información son los que tengo que requerir. Cuando pido que un modelo me sirva para algo, pues tener claro para qué. ¿Qué entregables son los que yo espero? ¿Vale? Y por último, ¿de qué forma me tienen que entregar esos entregables? ¿En algún formato determinado? ¿En qué momento me lo tienen que entregar? Bueno, pues tiene que hacerse todas esas preguntas y tenerlas claras para plasmarlo finalmente en el pliego. Cosas que el adjudicador debe definir, ¿vale? Vemos un listado de un montón de cosas que tiene que definir, ¿vale? Por ejemplo, tiene que definir dentro de su propia organización quién es el responsable de gestionar la información, ¿no? ¿Quién va a ser? Oye, yo soy FGV, ¿vale? Por ejemplo, soy FGV y voy a sacar un pliego de una línea de metro. ¿Quién es el que va a recibir los modelos? Pues eso lo tendré que designar. ¿Qué más cosas? Tendré que definir todos mis requisitos de información, ¿vale? Es decir, qué tipo de información me tienen que entregar, y esto muy vinculado con para qué quiero los modelos. Por ejemplo, pues, oye, pues de los modelos quiero que de todas las puertas me digan información de su material, pero luego quiero saber la marca y luego quiero saber las instrucciones de montaje, ¿vale? Pues todas esas especificaciones de qué información quiero que me incorporen en los entregables, las tengo que definir. ¿Cuáles son los entregables? Porque hemos dicho que modelo de información, en general, es toda la información que se produce, pero quiero que me entreguen, ¿el qué? Pues quiero que me entreguen modelos, pero quiero que me entreguen unos renders, quiero que me entreguen unas simulaciones, quiero que me entreguen un presupuesto, quiero que me entreguen unos informes, los planos, ¿vale? Los planos sigue siendo un entregable, ¿vale? ¿Qué más cosas? Las normas de información que se van a utilizar en el proyecto, si es que quiere que se usen unas normas determinadas. ¿Normas sobre qué? Pues sobre la terminología,
¿vale? ¿Cómo quiere que se llamen las cosas? Porque ya de paso quiero que todos los proyectos que yo reciba, las cosas se llamen igual. ¿Cómo quiero que se clasifique la información? Que de esto luego hablaremos más en concreto. Si quiero que los modelos estén estructurados de alguna forma, es decir, quiero un modelo de estructuras por un lado y un modelo de arquitectura por otro y otro de instalaciones, quiero un modelo de la planta 1 y aparte un modelo de la planta 2, y cuánta información necesito, ¿vale? ¿Qué nivel de detalle de información? ¿Para esa puerta necesito la manilla modelada o me es suficiente con una hoja? ¿Vale? Este nivel de información habitualmente bueno, pues se viene definiendo mientras con lo que se llama Level of Development, ¿vale? LOD, ¿vale? Esto es bueno, pues un estándar norteamericano que publica BIMforum Estados Unidos, cada año actualiza, donde para cada tipo de elemento dice, pues mira, LOD 100 quiere decir que geométricamente el elemento lo tienes que desarrollar así, con este nivel de detalle, y además las propiedades o atributos del pilar que para LOD 100 son estas, ¿vale? Esto ayuda mucho al cliente para poder afinar y especificar, en este caso es un pliego, por ejemplo, también de FGV, para decir, mira, pues en fase de lo que llamo yo diseño de concepto, quiero que los pilares tengan un LOD 200, ¿vale? Con lo cual estoy acotando desde un punto de vista geométrico, pues cómo quiero que sea el detalle, ¿no? La finura, ¿no? Geométrica, pero también qué propiedades quiero. Pero cuando ya lleguemos a proyecto constructivo, yo quiero tener un LOD 400, donde a lo mejor geométricamente es parecido, pero quiero muchas más propiedades o muchos más atributos. Más cosas que tiene que definir el adjudicador. Los métodos de producción de la información, ¿vale? Y aquí estamos hablando desde capturar la información existente, de recoger lo que ya hay, ¿no? Vamos a hacer una obra, pues tengo que saber qué es lo que tengo en mi entorno. Cómo se tiene que producir la información, cómo se tiene que hacer control de calidad sobre esa información. La información que tú produces, alguien la tiene que revisar, alguien tendrá que decidir si cumple lo mínimo que tiene que cumplir y aprobarla o desestimarla. O aspectos como lo que os decía antes de seguridad de la información, ¿vale? En seguridad de la información, que la ISO 19650 parte 5 es específica, ¿qué es lo que nos dice? Pues tú evalúa si en tu proyecto hay información sensible. Oye, pues si es una unifamiliar, pues a lo mejor pues no pasa nada si ese modelo luego le cae a otro. Pero si es, no sé, si es Mestalla, si alguna vez se acaba, si es Mestalla, pues a lo mejor no interesa que ese modelo lo tengan, ¿vale? Lo tengan otros. Con lo cual, si tu proyecto puede tener información sensible, pues sí que es interesante que desarrolles alguna estrategia de seguridad. Quien pueda acceder, un control de acceso, si en modo lectura o escritura, ¿vale? Ese tipo de cosas. Más cosas que tiene que definir el adjudicador. Pues, ¿cuál es la información de referencia? ¿Vale? Si estamos en fase de obra, por ejemplo, pues tendrá que recopilar fase de anteriores, ¿no? La información que yo tenga de fases anteriores, aunque sean planos, ¿vale? Lo que sea que tenga. Y además, posibles plantillas. Si quiere que luego le entreguen las cosas conforme a algunas plantillas, ¿no? Determinadas para todos recibirlo igual, pues ese conjunto de plantillas, esos recursos compartidos, un libro de estilo, ¿vale? Lo que sea, los tiene que recopilar también para tenerlos ahí preparados para facilitarlos a los adjudicatarios principales. Entorno común de datos. Luego hablaremos más específicamente de esto, ¿no? Pero entorno común de datos es el espacio donde se va a trabajar, donde se va a producir información y donde se va a entregar la información. Pues es el adjudicador el que tiene que proporcionar ese entorno común de datos, ¿vale? Luego veremos que no siempre lo proporciona, pero en teoría debería proporcionarlo. Protocolos de intercambio de información, ¿vale? Pues unos flujos muy claros donde quién entrega información a quién, cómo reviso si esa información me cumple las cosas, si no las cumple las devuelvo, si sí que cumple las acepto, ¿vale? Vale, todo esto que hemos dicho antes aplica cuando estamos en fase de diseño y en fase de obra, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si estamos en fase de operación? Que os he dicho que había una parte 3 específica. Bueno, es prácticamente lo mismo, pero sí que tiene algunos matices, ¿vale? Que os comento de forma muy rápida. ¿Qué pasa en fase de operación? Bueno, en fase de operación pasa lo que la ISO llama, de forma un poco rara, pero es que las traducciones a veces son complicadas de hacer, eventos desencadenantes previsibles, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo
yo ya estoy en fase de operación de este edificio, yo puedo prever que en algún momento, no sé cuándo va a ocurrir, pero sé que los ascensores se estropean, ¿vale? Entonces yo defino, cuando el ascensor se me estropee, ¿qué es lo que haré? Pues llamaré a la empresa tal y si resulta que hay que cambiar el ascensor, vendrá, cambiará el ascensor y me mandará un modelo de información del nuevo ascensor para yo actualizar, y de ahí la importancia de este mantenimiento de mi modelo de información, actualizar en mi modelo de información de mi activo lo del ascensor, porque lo he cambiado, ¿vale? Entonces, esos son los eventos desencadenantes previsibles. Y otro aspecto es, en muchos casos, pensar en un hospital, ¿no? O en un aeropuerto. Hay activos donde mi modelo de información me interesa que esté conectado con el propio sistema de gestión empresarial, ¿no? Que pueda tener la empresa o la organización. Bueno, pues es otra tarea, ¿vale? Digamos muy específica en fase de operación, ¿vale? Pero lo demás es lo mismo. Vale, a modo de conclusiones, fijaos que hemos hablado solo de lo que tiene que hacer el adjudicador, ¿vale? Pues que es necesario que previamente haga una evaluación de necesidades adecuada, y eso es bastante exhaustivo. Que en función de sus objetivos definirá requisitos de información, y esto lo hemos visto al principio, que podrán verse enriquecidos por propios requisitos de información de cada agente. Y lo que os decía, ¿qué pasa si el adjudicador no tiene el nivel de madurez suficiente para definir todo este listado de cosas? No pasa nada, la propia SEO dice, pues búscate una asistencia técnica, busca a alguien que te ayude, ¿vale? Para hacerlo. Con lo cual, no me pongas como excusa de esto no lo hago y que lo haga luego el contratista o que lo haga luego la ingeniería porque no sé hacerlo. No, lo tienes que hacer tú, búscate a alguien que te ayude para hacerlo. Vale. Volvemos al esquema, ¿vale? El adjudicador ya ha definido qué es lo que necesita y ahora pues quiere hacer el proyecto, ¿no? Cuanto antes. ¿Y qué quiere decir hacer el proyecto cuanto antes? Bueno, pues ahora aquí vienen dos etapas, ¿vale? De licitación y planificación, con un montón de actividades, donde ya los adjudicatarios principales ya entran. Primero, petición de ofertas, lo más sencillo del mundo. Oye, yo quiero hacer un proyecto, sector, ingeniería, constructora, según el tipo de proyecto. Estas son mis necesidades, este es mi pliego, esto es lo que yo quiero y esto es lo que puedo pagar. ¿Qué me hacéis por esto que quiero? ¿Qué me hacéis? Bueno, y ahí hace una petición de ofertas. Esos requisitos de información que hemos dicho antes los traslada al pliego de prescripciones técnicas. Esto es también bastante interesante porque hace el MIDMA, tiene un observatorio también de licitaciones públicas con requisitos BIM, y hace 5 o 6 años la mayoría de pliegos con requisitos BIM no tenía muchos requisitos de información, ¿vale? Eran un quiero BIM y poco más, ¿vale? A día de hoy sí que cada vez se hace más una buena definición de requisitos de información que se plasman en el pliego, ¿vale? Se hace la petición de ofertas, donde aparte de esos requisitos de información se piden otras cosas. Dicen, mira, pues yo quiero que los equipos de trabajo cumplan una serie de cosas, que tengan esta experiencia en proyectos BIM similares, que tengan una cierta capacitación, que aparte definirá unos criterios de evaluación, de oye, pues si tú tienes la gente con 5 años de experiencia te doy 2 puntos, pero con 10 años te doy 3, ¿vale? Formato de las ofertas, que esto también le viene muy bien al que evalúa luego ofertas, que todas vengan con un formato similar. Pues estas son cosas que el adjudicador debe establecer en esta fase de petición de ofertas. Ejemplos, ¿vale? Esto era un pliego, no me acuerdo muy bien de quién, ¿vale? Pero decía, en recursos humanos quiero que haya un BIM manager, unos modeladores que tengan esta experiencia, además en este caso quería que tuvieran un certificado de Autodesk del uso de la herramienta no sé qué, ¿vale? Bueno, pues todos estos requisitos sobre los equipos de trabajo los plasma también el adjudicador en el pliego. Vale. ¿Cómo responden? Ahora aquí ya entran a jugar las ingenierías, las constructoras, ¿no? Los adjudicatarios principales. ¿Cómo responden a esas ofertas? Bueno, la forma más habitual de responder a las ofertas de lo que es la parte BIM a día de hoy es mediante lo que se llama plan de ejecución BIM, ¿vale? ¿Qué es el plan de ejecución BIM? Bueno, pues es un documento donde se regula la aplicación de BIM durante ese encargo, ¿vale? Es decir, oye, pues este encargo, este contrato
es para la fase de diseño, pues en este plan de ejecución BIM vamos a regular durante toda la fase de diseño cómo se va a aplicar BIM. ¿Qué contiene este documento? Bueno, pues la ISO 19650 nos dice cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener este documento. Pues me dice, mira, tienes que reflejar ahí los objetivos generales del proyecto, los usos BIM del modelo. Muchas de estas cosas vienen directamente del pliego, o sea, ya lo definió el cliente previamente, pero hay cosas que tiene que aportar el que hace la oferta. Tu equipo de trabajo, con nombres y apellidos, con sus currículums, ¿vale? En muchos casos. Una matriz de responsabilidades. ¿Quién va a hacer cada cosa y de qué es responsable? Y eso es ya no solo yo como adjudicatario principal, sino incluso incorporando los posibles subcontratistas que tenga. Norma de información que va a aplicarse en el proyecto, los procesos BIM, la infraestructura tecnológica que voy a utilizar. Oye, pues yo voy a utilizar este mapa de software, voy a utilizar estos dispositivos, voy a hacer nubes de puntos con estos dispositivos. Bueno, pues toda esa información, que al final es la estrategia que va a aplicar esa ingeniería o esa constructora durante todo ese encargo, la reflejará en el plan de ejecución BIM que va en su oferta, ¿vale? Esto se suele llamar pre-BEP, ¿vale? Porque es como el plan de ejecución BIM previo a una adjudicación. ¿Y esto lo tengo que hacer desde cero? Pues no, porque afortunadamente en la bibliografía hay muchísimas guías, muchísimas plantillas de plan de ejecución BIM, ¿vale? Ahí os he puesto unas cuantas. Mi recomendación, pues dais un repaso, la que más os acople, pues la cogéis y la acomodáis un poco a vuestras necesidades, le dais el formato que vosotros queréis y es la que utilizáis. Lo cual no quita que es verdad que en muchas licitaciones el propio cliente ya da una plantilla, con lo cual pues usas esa plantilla del cliente. Vale. Cosas a tener en cuenta. Pues, por ejemplo, estaría bien, que no siempre ocurre, pero estaría bien, eso que decíamos antes, que el adjudicador tiene que dar información existente, pues, por ejemplo, si estamos en fase de obra, en una licitación de una obra, y ya se ha aplicado BIM en fase de diseño, pues que a los que van a presentar su oferta les facilite el plan de ejecución BIM de fase de diseño, porque podrán analizar mucho mejor cómo se han generado los modelos de fase de diseño. También estaría bien que les den los modelos de diseño, ¿vale? Para que, bueno, analizar mucho mejor el proyecto y poder hacer su oferta mucho mejor. Vale. Cada uno de los posibles adjudicatarios principales, todos han hecho su oferta, el adjudicador las evalúa, decide cuál es la mejor, se pasa el periodo de reclamación y ya está todo aceptado, ha ganado fulanito de tal, ¿vale? La empresa X hizo un pre-BEP, una propuesta de plan de ejecución BIM, pero ahora hay que escribir el plan de ejecución BIM que realmente se va a seguir y se va a ejecutar en el proyecto. Se tomará como punto de partida ese de oferta, pero seguro que surgirán algunos cambios, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se establece de forma consensuada ese plan de ejecución BIM que va a aplicar durante el proyecto. Y además, si firma, es un documento contractual, ¿vale? ¿Eso quiere decir que como lo he firmado y es contractual no puede sufrir cambios? Como todo, puede sufrir cambios, porque luego una obra es algo vivo, o un proyecto es algo vivo, y surgen cambios de alcance en el proyecto que pueden tener un impacto en el BIM que se haga de ese proyecto. Con lo cual, el BEP también es algo que durante todo el encargo también se puede actualizar, ¿vale? De forma consensuada, oye, pues cambiamos el... Oye, yo he puesto que el responsable, algo muy simple, que el equipo de modeladores son estos tres, pero resulta que dentro de 6 meses uno se me va y lo tengo que sustituir por otro que cumpla sus requisitos, ¿vale? Iniciales, ¿vale? Bueno, pues eso lo tendríamos en cuenta. Vale. El adjudicatario también principal ahí, ¿qué tiene que hacer? Apoyado con sus propios adjudicatarios, pues planificar, ¿vale? Volcar ahí qué información se va a producir, cuándo, quién la va a recibir, bueno, pues toda esa información de cómo voy a hacer las cosas y a quién se las voy a entregar y cuándo, lo haré. ¿Cómo dice la ISO 19650 que hay que hacer esto? Bueno, pues lo que dice es que hay que hacerlo también de forma muy repartida y colaborativa. Lo que dice es que cada adjudicatario elabore un registro de entregables, pues una tablita muy sencillo de tú dime qué cosas vas a entregar y cuándo las vas a entregar,
Y el adjudicatario principal, ¿qué es lo que hace? Las integra todas, las agrega todas para tener un registro de entregables de todo el proyecto, el cual irá actualizando y manteniendo durante todo el proyecto. Y una vez ya tenemos todo planificado, ¿qué tengo que hacer? Pues preparar al equipo de trabajo, preparar la tecnología que he dicho que voy a utilizar en lo que es la actividad de movilización de recursos. Con lo cual, todo lo que he dicho en el BEP que voy a utilizar en el proyecto, pues lo preparo para empezar a producir. A modo de conclusiones, el plan de ejecución BIM, pues es el documento que me va a regular toda la producción y entrega de la información, que es algo que elabora el adjudicatario principal con los adjudicatarios y consensúa con el cliente, con el adjudicador, y que tengamos claro que, aunque intentamos que en ese BEP se refleje lo que luego va a ocurrir, pues que nadie somos adivinos y que luego pueden ocurrir cambios y se pueden actualizar. Vale. Me vuelvo al esquema, ¿ves? Ya estamos llegando al final, ¿vale? Ya he planificado, pues tengo que producir, tengo que generar información, tengo que hacer el trabajo realmente para lo que me han encargado. Aquí es donde viene la producción colaborativa de la información, ¿vale? Como os decía, la producción colaborativa generará luego entregables de diversa tipología. ¿Qué entregables? Pues lo que me he metido aquí en este registro de entregables, ¿vale? Que decíamos antes, ¿vale? ¿Cómo tienen que ser esos entregables? Bueno, esos entregables tendrán que tener en cuenta todo lo que inicialmente se indicó en el pliego de prescripciones técnicas, que luego se reflejó en el plan de ejecución BIM y que yo ahora tengo que tener en cuenta para producir la información. Cómo llamo a los elementos de los modelos, cómo llamo a las propiedades, cómo clasifico la información, cómo la estructuro, qué niveles de información uso, ¿vale? Muy rápido, cosas a tener en cuenta. Cuando hablamos de nivel de información, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos no solo, porque parece que estamos hablando de si yo quiero tener manivelas o no, o quiero tener tornillos o no quiero tener tornillos, ¿vale? Modelados, no. Estamos hablando, sí que es verdad, de geométricamente qué nivel de detalle quiero, es decir, cuán próximo a la realidad, ¿vale? Podríamos decir, quiero que estén modeladas las cosas, y aquí tengo que pensar que pedir es muy fácil, quiero que esto sea muy parecido a la realidad, pero eso también lleva mucho tiempo, muchos recursos y hace que los modelos tengan mucha información muy pesada, ¿vale? Con lo cual hay que pedir lo que se necesita, ¿vale? Sobre la parte geométrica, que además en fase de diseño es muy importante, pero luego cada vez pues, va teniendo menos importancia, pero también el nivel de información aplica a la información no geométrica, es decir, esas propiedades, atributos que tengan los elementos, qué cosas realmente necesito, y a la documentación que pueda ir vinculada, ¿vale? Documentación como puede ser las instrucciones de montaje de una puerta o un certificado de resistencia al fuego de algún elemento estructural, ¿vale? Hay otra norma, la 17.412, que me define, ¿vale? Muy bien todos los aspectos que tengo que tener en cuenta para el nivel de información, ¿vale? Pero lo que os decía antes, habitualmente esto es bastante costoso y trabajoso de hacer, y para el cliente que es muy cómodo, bueno, pues me voy a un documento de referencia, como es el LOD de BIM Forum, donde ya me dice para cada elemento qué información requerir, ¿vale? Importante, fijaos que en la definición de LOD de BIM Forum es específica para cada tipo de elemento. Lo que no podemos hacer, porque parece que entonces no hemos pensado muy bien qué es lo que necesito, es decir, quiero un LOD 300 o 400 para todos los elementos del proyecto. Hombre, a lo mejor no necesitas el mismo nivel geométrico de información de las aceras que de otro tipo de elementos, ¿no? O sea, no está bien el especificar un mismo nivel de LOD para todo el proyecto, sino que el adjudicador debe al menos pararse a pensar qué nivel de información necesita para cada tipo de elemento. Y eso le va a ayudar mucho al modelador, al contratista, ¿vale? Para saber cuánto tiempo tiene que dedicar para modelar esa información, ¿vale? Este era el ejemplo que os ponía antes. Vale, siguiente aspecto importante. Hemos dicho que aquí vamos a trabajar en equipo, ¿vale? Además, ahora podemos trabajar en la nube porque la tecnología lo permite. ¿Dónde trabajamos? Bueno, la ISO define lo que se llama
entorno común de datos, ¿vale? O CDE. ¿Qué es el CDE? Bueno, pues al final es un espacio colaborativo con unos flujos de trabajo muy determinados y que regula qué se puede hacer con la información y quién puede hacer cada cual. Cosas importantes de un entorno común de datos. Es decir, esto no es un sitio en la nube donde todos accedemos para crear información, no. Es eso, pero con una serie de reglas, con una serie de restricciones. Porque ¿qué es importante? Es importante que en ese CDE quede un registro de quién hace cada qué. Es decir, quién ha subido un archivo, quién lo ha modificado, con lo cual tengo una trazabilidad de lo que ha ocurrido. Y también porque esto está muy vinculado con la responsabilidad que tiene cada agente del entregable que tiene que producir. Esa tablita que hemos visto antes, ¿no?, de todos los entregables, ahí se dice quién es el responsable de producir ese entregable. Con lo cual necesito que mi sistema de entorno común de datos me controle bien quién produce la información y me vea bien las responsabilidades. ¿Cómo lo hace? Bueno, esto lo hace mediante lo que se llama una gestión de los estados de la información, ¿vale? Es decir, cuando tú estás produciendo información, tu información va madurando a lo largo del proyecto y va pasando por una serie de estados, ¿vale? ¿Cuáles son estos estados? Bueno, es bastante sencillo. En primer lugar, un estado de trabajo en curso, ¿vale? Lo que sería en borrador. Yo estoy trabajando, yo y mi equipo estamos trabajando con el modelo de la fachada norte de este edificio, por ejemplo, el modelo arquitectónico, y nosotros estamos trabajando en hacer el modelado arquitectónico de la fachada norte. Solo nosotros, solo nuestro equipo puede acceder a esa información, ¿vale? Porque estamos en fase borrador. Cuando creemos que hemos terminado nuestro trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo pasamos para que cambie de estado a estado compartido. Pero no pasa automáticamente. Tiene que pasar por un proceso de control, de revisión y de aprobación. Si no cumple las especificaciones, me lo devuelven. Vuelve al trabajo en curso y, joder, no tuve en cuenta no sé qué, tengo que cambiar cosas en el modelo y lo vuelvo a mandar hasta que me lo acepten y ya se quede en estado compartido. Pero solo mi equipo de trabajo puede modificar esa información en trabajo en curso. ¿Qué pasa cuando están en compartido? Pues digamos, ya está validada esa información y se utiliza por parte de otros equipos de trabajo para tenerlo en cuenta para otras cosas. Oye, pues tú has hecho la arquitectura, pues ya la información, el equipo que diseña las instalaciones o la estructura, ya la puede ver para hacer su trabajo. Si aún así hay alguna cosa que hay que cambiar del modelado arquitectónico, pues se comunica y se vuelve a llevar a trabajo en curso, se actualiza y pasa otra vez a compartido. Vale, ya se ha compartido esa información, ya los demás equipos de trabajo han ido avanzando y ya, digamos, tenemos mucha información en estado compartido. Ya creemos que está bien, pues paso al siguiente estado de la información, estado publicado. Paso a otro nuevo proceso de revisión de la información. ¿Qué es aprobado? Pues se publica y eso quiere decir que esa información ya está validada para, por ejemplo, para construir. ¿Vale? El cuarto de los estados no sigue ese flujo, sino que simplemente es un archivo donde estoy guardando información de todas las transacciones de información, de todos los... He creado una información, le he cambiado el estado a una información y que me asegura tener una trazabilidad de todo lo que pasa en mi proyecto. Otro aspecto importante es, cuando hablábamos de estructura de la información, muchas veces es bastante habitual la federación de los modelos, ¿vale? Es decir, dividir todo ese modelo de información pues, por disciplinas o por niveles o por tramos con una estrategia porque quiero que un equipo de trabajo desarrolle únicamente una disciplina o solo un tramo. Con lo cual, intento dividir en modelos parciales, ¿vale?, el trabajo, en este caso mi modelo, para poder planificar mejor mi trabajo. Vale, eso que os he dicho antes de, bueno, esto de aquí, ¿vale?, este entorno común de datos, al final es una herramienta o una solución tecnológica o un conjunto de herramientas que me tiene que permitir una serie de cosas. La ISO te especifica un mínimo de cosas que te tiene
que hacer, ¿no? O resolver esas herramientas relacionadas a que tienes que poder gestionar el estado de la información, tienes que poder gestionar todos los ficheros, que llama contenedores de información, y poder incluso clasificarlos, tener un control de versiones, poder controlar quién puede acceder a la información y si es en modo lectura o en modo escritura. Digamos, eso es el mínimo que tiene que tener tu herramienta de entorno común de datos. Pero es verdad que si estamos generando modelos, en muchos casos modelos geométricos con información 3D, me interesaría, aparte, esto es muy de un gestor documental, bueno, pues aparte de un gestor documental, me vendría bien para mi proyecto, me vendría bien en ese gestor documental poder visualizar los modelos, incluso poder hacer mediciones directamente sobre elementos de ese modelo o detectar posibles interferencias o colisiones en los modelos. Me gustaría poder consultar las propiedades que tienen los elementos de los modelos, extraer listados o planos de esos modelos, asignar tareas y responsabilidades, es decir, que ese propio sistema me permita, oye, fulanito, tú eres responsable de esta tarea o de este entregable y tienes hasta esta fecha, ¿no? Todo lo que venía marcado antes, pues que dentro de este mismo sistema lo tenga integrado, incluso comunicación entre los agentes, ¿vale? Aquí, bueno, soluciones, ¿vale? Y herramientas de entorno común de datos hay muchísimas, muchas que incorporan toda esta parte también de visualización de modelos y muy orientadas a construcción, pero simplemente lo ponía a modo de ejemplo que puedo empezar a trabajar con un entorno común de datos que simplemente sea un SharePoint o un Google Drive, un Dropbox, con 4 carpetas, una carpeta que se llame trabajo en curso, otra compartido, otra publicado, donde yo regule quién puede acceder a cada tipo de carpeta y donde yo mueva los ficheros de una carpeta a otra para hacer los cambios de estado, ¿vale? Con eso, pues ya me aseguro la gestión de estados, control de acceso, ¿vale?, a los archivos, es decir, que puedo empezar a tener un pequeño gestor documental de un proyecto BIM según la ISO de forma relativamente sencilla. Lo deseable es acabar utilizando herramientas muy de construcción, donde ya no solo tenga un gestor documental, sino que tenga control o gestión de los modelos. Vale, lo que os decía, el entorno común de datos, según la ISO, es el adjudicador el que lo tiene que proporcionar. Pero es verdad que el entorno común de datos nos vale para dos cosas, ¿vale? Una es para recibir, ¿vale? Es decir, que el cliente tiene pues, un espacio ahí donde la ingeniería o las constructoras, pues a medida que la información llega a estado compartido, ¿no? o para estado publicado, allí se lo mandan y se lo entregan, ¿vale? Para que ya lo tenga allí y lo revise y pueda opinar, ¿no? Y decir lo que quiera. Pero en teoría también me debe servir para producir, para trabajar en equipo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Pues que el adjudicador tiene un entorno común de datos, que a veces simplemente es un repositorio, ¿vale? Tú súbeme aquí las cosas y yo las revisaré, pero tú para producir con tus subcontratistas o dentro de tu equipo de trabajo, búscate la vida. Con lo cual, en muchas ocasiones, en un proyecto hay como dos entornos comunes de datos, uno para entregas, podríamos decir, y otro que es el que pone pues, el contratista o la ingeniería para producir la información, ¿vale? Hay casos casi raros, diría, como el de Adif, por ejemplo, que sí que facilita, en este caso es Autodesk Construction Cloud, el entorno común de datos para que todos los adjudicatarios del proyecto puedan utilizarlo para producir una información, ¿vale? Pero no es lo habitual. Vale, a modo un poco de conclusión, bueno, pues que entendamos que la producción de información pues irá en consonancia a lo que en el plan de ejecución BIM venía marcado, que se desarrollará en un entorno común de datos, que es muy importante esos flujos por los que la información va pasando, ¿vale?, de un sitio a otro, y que, bueno, pues la verdad es que hay muchas soluciones en el mercado y algunas son low cost, ¿vale?, para tener, aunque sea un gestor documental que me ayude a empezar a hacer proyectos según la ISO 19650. Vale. Vale, muy bien. Por especificar algo con un poco más de detalle, entre todas las normas de información que hemos dicho que puedo aplicar en el proyecto, de terminología, de nivel de información, hay una que está relacionada con la clasificación de los elementos que componen mis modelos, ¿vale? Lo que sería, de forma general, clasificación de la información, ¿vale? O sea, eso se encuadraría dentro
bueno, inicialmente podría estar especificado en el pliego, debería definirse luego en el plan de ejecución BIM y lo aplicaré en la producción de la información, ¿vale? ¿Qué es clasificar la información? Bueno, es algo bastante sencillo, simplemente es organizar la información que tengo en mi modelo, organizar los elementos por algún criterio, ¿vale? Es decir, los elementos que se parecen mucho, ¿vale? Pues yo los agrupo. Pues, por ejemplo, agrupo todas las fachadas, pero luego quiero tener aquí una categoría donde estén fachadas prefabricadas y fachadas in situ, y las tengo agrupadas, las prefabricadas por aquí y las in situ las tengo agrupadas por aquí, ¿vale? ¿Eso a qué me va a ayudar? Me va a ayudar mucho, porque pienso que tengo un modelo de información con mucha información, me va a ayudar a hacer búsquedas, a hacer filtrados, ¿vale? A lo mejor resulta que las fachadas prefabricadas me las pone todas un mismo proveedor, con lo cual yo puedo ver cuál es el nivel de ejecución de todas mis fachadas prefabricadas y entonces puedo tirarle de las orejas a ese proveedor si no está en el nivel que debería estar, ¿vale? Lo puedo vincular, además, a otra serie de cosas, a mis actividades, partidas presupuestarias, tareas de mantenimiento, ¿vale? Al final es, si yo a cada elemento le asigno un código, ¿vale? En base a algún tipo de criterio, eso me va a ayudar a hacer otras cosas. Eso es clasificar la información. ¿Y cuál es ese criterio? Bueno, pues el que el sistema de clasificación que yo utilice me imponga. Pues el sistema de clasificación puede ponerme como criterio que agrupe las cosas pues, por tamaño o que por su forma, ¿vale? Habitualmente en construcción queremos agrupar las cosas, ¿por qué? Pues por la función que desempeñan, por los materiales por los que están hechos. ¿Cuáles son los sistemas de clasificación que más se utilizan o más conocidos? Bueno, aquí reflejo 4, 2, Uniclass y Omniclass, son de un ámbito más internacional, Uniclass desarrollado en Reino Unido y Omniclass en Estados Unidos, pero que bueno, pues se han venido utilizando habitualmente. En España se desarrolló hace unos años Gubinclass, muy enfocado en edificación y que se está utilizando mucho. Y desde hace relativamente poco se ha desarrollado el sistema de clasificación ferroviario, que además se ha actualizado esta semana, que me vale o lo puedo utilizar tanto para edificación como para ámbito ferroviario. Estos sistemas de clasificación, bueno, algunos de ellos tienen además, son lo que se llaman multitabla, ¿vale? Es decir, que incluso dentro del propio sistema de clasificación tienen como un montón de tablas diferentes que me clasifican diferentes cosas, ¿vale? Este esquema es del sistema de clasificación del SCF Class, el ferroviario que os decía antes, donde tendrá una tabla de funciones, pero a lo mejor tiene otra tabla de disciplinas y tiene otra tabla de materiales, ¿vale? Ahora me vuelvo para atrás, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a mí me puede interesar utilizar, cuando yo voy a clasificar un elemento, me puede interesar incluso clasificarlo por distintos sistemas de clasificación, porque así puedo hacer consultas o búsquedas o vinculaciones por más criterios, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, tenemos una viga estructural y yo la quiero codificar o clasificar por el sistema de clasificación Omniclass y le asigno un código, pero también el de Uniclass, pero también por Gubinclass, porque resulta que es una vigueta y ahí sí que puedo llegar al detalle, ¿vale? De vigueta, ¿vale? O puedo, vengo aquí, ¿vale? Por ejemplo, puedo coger y decir, mira, pues este elemento lo clasifico ya no solo por la tabla de actividades, de en qué actividades se va a utilizarse este elemento, sino también por sus materiales, ¿vale? Pues, por ejemplo, este elemento pues incorpora aluminio, hierro forjado, vidrio, ¿vale? Con lo cual, me puede ser útil utilizar varios sistemas de clasificación o utilizar un mismo sistema de clasificación que tiene tablas para clasificar distintas cosas, ¿vale? Me vuelvo aquí, ¿vale? Bueno, estos son datos de qué sistema de clasificación está requiriendo la licitación pública en España, ¿vale? En los últimos 3 años. En edificación, principalmente Gubinclass, y en infraestructuras también, ¿vale? Y hemos dicho, es que decías que Gubinclass era para edificación, ya, pero bueno, como no teníamos otra cosa, pues utilizábamos también Gubinclass. Sí que es verdad que ya ha aparecido el sistema de clasificación ferroviario, que está también enfocado a infraestructuras,
y ya está empezando, ¿vale?, a utilizarse o como requisito en proyectos de infraestructuras. Vale, bueno, esto es muy lo que hemos venido diciendo siempre. ¿Dónde defino qué sistema de clasificación se va a utilizar en mi proyecto? Bueno, pues el adjudicador lo podrá definir en el pliego. El adjudicatario principal luego lo reflejará en el BEP. Bueno, y este es un ejemplo de, por ejemplo, un sistema de señalización que está clasificado por diferentes tablas del sistema de clasificación ferroviario. Pues nada, según por el tipo de activo que es el sistema de señalización, según la fase en la que se coloca en ejecución de contrato del proyecto constructivo, según su función es de señal alta, según los materiales que lo componen, pues aluminio, hierro forjado, vidrio y acero laminado, ¿vale? Fijaos por qué cantidad de criterios puedo clasificar esto. En la práctica, afortunadamente, pues hay desarrolladas plantillas y en muchos casos las propias herramientas de modelado incorporan estos sistemas de clasificación para que yo no tenga que a mano, ¿no?, digamos, ir picando todos estos códigos. Vale, alguna cosilla más. Es verdad, y además yo creo que en el esquema formativo que ha preparado el colegio hay creo que hay una prioridad bastante importante por el uso de formatos abiertos y en concreto pues el uso de IFC, ¿vale?, como formato abierto para los modelos BIM. En este caso es cierto que cuando yo genero un modelo IFC, ya de serie me hace una pequeña clasificación porque me agrupa todos los pilares como IFC column, ¿no?, o todos los muros como IFC wall, ¿no? Y dentro de los IFC wall pues hay tipos de muros, con lo cual tengo una pequeña clasificación. Pero también lo cierto es que yo voy a clasificar utilizando Gubin Class, SCF Class o Uniclass y quiero que esa información, cuando yo genere mi modelo IFC, que es el que voy a entregar, no se pierda, que esa codificación se mantenga. Y eso IFC me lo permite, ¿vale? Tiene una serie de clases, IFC Classification, donde esa información, ¿vale?, debe viajar. Igual me tengo que preocupar de que se exporte correctamente, pero no pensemos que cuando generamos un modelo IFC la información de la clasificación se pierde, porque no, ¿vale? Vale, bueno, simplemente que sepáis, ¿no?, que en la web de Building Smart Spain tenemos como un montón de recursos donde hay fichas con recomendaciones para exportar el IFC y por un montón de herramientas y donde en algunas incluso se especifican recomendaciones para clasificar los elementos, ¿vale? Y ahí os dejo el enlace, ¿vale? Un ejemplo muy, muy sencillo. ¿Qué pasa si no clasificamos? Bueno, pues supongamos que el arquitecto a la hora de modelar llama a un elemento lucernario y lo llama simplemente lucernario. Si sí que clasifica, aparte de llamarlo lucernario, le pondrá un código al lado, que es el que Gubin Class dice que tienen los lucernarios. Pero ¿qué pasa cuando llega a obra? Resulta que la constructora busca tragaluz y no encuentra tragaluz, porque aquel lo llamó lucernario y él no sabe que aquel lo llamó lucernario y él lo llama tragaluz. Le cuesta encontrar las cosas, ¿vale? Le hace perder tiempo. Sin embargo, si está clasificado, resulta que el código de lucernario es el mismo código que el de tragaluz, con lo cual encuentra las cosas. Y si ya me voy a la parte de operación y mantenimiento, este no lo llama ni lucernario ni tragaluz, lo llama claraboya, ¿vale? Pues le vuelve a pasar lo mismo, con lo cual no encuentra las cosas, se frustra. Si busca claraboya, si el elemento está clasificado, lo va a encontrar, porque el código es el mismo para lucernario que para tragaluz que para claraboya. Con lo cual, evitamos malentendidos, pérdidas de tiempo y ganamos pues en comprender mejor la información. Yo siempre digo, clasificar es un esfuerzo, esto díselo a cualquier adolescente, ¿no?, de que clasifique el contenido de su habitación. No sé, los que tengáis adolescentes como hijos, esto lo sufrís mucho, ¿no? Pues sí, esto es un esfuerzo, pero tiene su recompensa, ¿vale? Luego uno, oye, se siente bien, ¿vale?, cuando tiene las cosas, ¿no?, ordenadas. Pues con los modelos pasa lo mismo. Es un esfuerzo clasificar la información de los modelos, ¿vale? Es un esfuerzo intentar que los modelos estén bien organizados, aplicar lo que me dice otro que tengo que aplicar, ¿no?, en vez de hacer las cosas como yo las hago, ¿no?, habitualmente. Es un esfuerzo,
pero que tiene su recompensa. Vale, y voy con la última parte. Entrega de la información. Ya he producido la información, la he clasificado muy bien, la he generado súper bien y la tengo que entregar. ¿Qué tengo que entregar? Tengo que entregar aquello que dije al principio que tengo en un registro de entregables que tengo que entregar. ¿Cuáles son los entregables más habituales que se piden? ¿Vale? En la dictación pública en España, habitualmente, ¿qué se piden? Modelos, más modelos por disciplinas, el plan de ejecución BIM, planos, mediciones y a partir de ahí, pues otras cosas, ¿no? Informe de interferencias, presupuestos, modelos de planificación, nubes de puntos, muy poquito, ¿vale? Bueno, pues porque tengáis una referencia. Creo que por lo general el licitador entiende que no puede pedirlo todo directamente del modelo, sino que pide lo que le parece más crítico y a medida que aumente el nivel de madurez, pues irán pidiendo más cosas. ¿Vale? Esto es lo que os decía antes de ese registro de entregables donde estarán todos ellos. ¿Vale? Es decir, toda la información que llega al estado de publicado acabará convirtiéndose en un entregable de información. Y el último aspecto que creo que es importante es el formato del entregable. ¿Vale? Es decir, al final nosotros pensamos que esto igual no es muy importante porque yo genero un entregable, le doy a guardar con la herramienta que utilice y eso es lo que entrego. ¿Vale? Sin embargo, ese formato informático es importante para el que recibe el entregable, porque él debe ser capaz luego de verificar esa información y de consultar esa información dentro de 10 años, 20 o 30. ¿Vale? Yo no sé, mi ordenador ya no tiene lector de CDs ni de DVDs, con lo cual los DVDs que tengo ya los puedo tirar a la basura. ¿Vale? Pues eso es trasladable a los entregables de información. Y entonces aquí se distingue entre lo que se llamarían formatos propietarios, es decir, cuando tú haces en tu herramienta, usas Revit y le das a guardar, pues se guarda un fichero .rvt, ese es el formato propietario, lo cual tiene muchas ventajas y es que dentro del propio ecosistema, en este caso de Autodesk, esa información se gestiona muy bien, se puede consultar muy bien, pero tiene unas desventajas y es que si yo me voy a llevar esa información a otro sitio, pues ya no la puedo leer. ¿Vale? Aparte de problemas de obsolescencia, porque al final los desarrolladores de herramientas BIM tienen la mala costumbre de cada año sacar una nueva versión y cada X años pues ya no leen muy bien lo de hace 4 años o 5 años. ¿Vale? Por otro lado tenemos formatos abiertos, es decir, tenemos una serie de formatos que están estandarizados y que muchas herramientas permiten guardar la información en ese formato. En el caso de los modelos BIM tenemos IFC, pero en el caso de documentos de texto tenemos PDF, ¿vale? O tenemos DocX, ¿vale? Que también es formato abierto, ¿vale? Porque, por ejemplo, Adobe cedió su formato PDF para ser un formato abierto y Microsoft pues, ha hecho lo mismo con DocX o con XLSX. ¿Esto qué permite? Pues que todo el ecosistema tecnológico pueda implementar de forma abierta en sus herramientas la lectura y escritura en estos formatos. Para modelos IFC, para presupuestos en España tenemos BC3, para nubes de puntos E57. ¿Vale? Porque lo sepáis, en muchos países, mucho cliente, sobre todo cliente público, exige que los entregables que reciba sean modelos IFC. ¿Por qué? Pues porque no quiere que le entreguen modelos propietarios durante muchos años que no va a poder consultar a no ser que tenga licencias de todos esos software propietarios de cada versión de cada año. ¿Vale? Vale, estas son las fichas que os decía antes. Vale, y ya sí que con esto acabo. Otro de los aspectos que debemos reflejar deseablemente en el pliego de prescripciones técnicas y luego en el plan de ejecución BIM es cómo llamo a los ficheros, cómo llamo a los contenedores de información. Es decir, la ISO 19650, otra de las cosas que me dice es utiliza un sistema de nomenclatura para nombrar todos esos ficheros. ¿Pues por qué? Pues porque a lo mejor el nombre del fichero, pensamos que a lo mejor se generan 1000 ficheros o 2000 ficheros, a lo mejor el nombre del fichero ya me aporta información de lo que hay dentro y ya decido si lo abro o no lo abro. ¿Vale? Me va a permitir clasificar, me va a permitir filtrar, me va a permitir búsquedas de información más eficientes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que dice la ISO? Pues que el nombre del fichero no lo llames modelo de arquitectura
que cuando otro lo revise lo llame modelo de arquitectura 2 y cuando ya lo vaya a entregar diga modelo de arquitectura 2, este es el bueno, ¿vale? Sino que definas un conjunto de campos que estén separados, donde cada campo signifique una cosa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Build Smart Spain hemos desarrollado una nomenclatura, ¿vale? Sé que esto es un poco largo, pero donde tú dices, mira, el primer campo identifica el proyecto, el código del proyecto. En el segundo campo, el nombre de la empresa que ha creado ese fichero, ¿vale? Pues yo cuando ya vea el nombre del fichero y veo que aquí pone Ingeniería X, pues ya sé que este presupuesto, esta memoria, este plano, lo ha generado Ingeniería X. Y luego otros campos que me dicen, pues, información del tipo de documento, de la disciplina, de incluso un campo de descripción, la versión, ¿vale? Aquí tenéis esta tabla, pero bueno, lo normal es que cada cliente defina cómo quiere que sea la nomenclatura de todos sus ficheros, ¿vale? Modo de conclusión. En un proyecto que se aplica BIM son muchos los entregables. Tenemos que tener en cuenta qué me permite un formato propietario y un formato abierto, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. De hecho, los clientes normalmente que piden los dos, ¿vale? Y así lo tengo todo. Y que es importante o interesante utilizar un sistema de nomenclatura para nombrar los diferentes ficheros, contenedores y entregables que genero. Y habéis aguantado muy bien. Y muchas gracias.